Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Buen día, todo Lima, todo el Perú. Les habla el doctor Armando Macé, inaugurando un nuevo espacio de comunicación con todos ustedes, un espacio que tendrá lugar para consejos médicos, también análisis de nuestra constitución política, algo de música y también, estando en un año electoral, cómo no, invitar a diferentes futuras autoridades, conocer, dejarlos hablar, dejarlos exponer sus temas, porque muchas veces en los espacios de entrevistas a veces se nota que ciertos periodistas quieren ser más que el invitado y yo creo que por ahí no va el tema. Así que hoy día vamos a empezar con la parte médica. Siempre me va a acompañar en este programa don Carlos Cabello y Rodríguez, ¿no?, quien es un analista político, situacional, con quien vamos a intercambiar y tendremos un invitado. En este caso estamos empezando con el excongresista, el ingeniero Virgilio Acuña Peralta, y además fundador del partido Perú Federal. Y bueno, así vamos a conducir y vamos a también lanzar como primicia una canción interpretada por los principales artistas del Perú, dándole pues un SOS al pensamiento político. El Perú necesita estar unido más que nunca, el Perú debe acortar puentes y voy a presentar esta canción más adelante. Por ahora empezamos sabiendo que hay muchos taxistas que nos están escuchando. Un consejo para ellos y con eso empezamos la parte médica. Las enfermedades de próstata. A ver, nadie sabe en todo el mundo por qué hay una suerte de designio, estigma, sobre que todos los hombres, luego de los 80 años de edad, el 80% de todos los hombres, sean chinos, japoneses, turcos, bolivianos, peruanos, chinchanos, todos sin excepción, van a tener cáncer a la próstata. El tema es que antes no se diagnosticaba porque las personas morían con antelación. Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, el ser humano vive más y entonces hoy día sí se está detectando este cáncer en todo el mundo. El tema entonces, sabiendo que esta es una realidad de la cual nadie puede escaparse, entonces obviamente el pensamiento es un pensamiento de una medicina preventiva. Si ya sabemos, y ahora lo estamos recalcando, de que todos los varones vamos a tener cáncer en un 80% luego de los 80 años, entonces la política es cuidarse. ¿Cuáles son los síntomas de una enfermedad prostática? Porque básicamente son tres las enfermedades prostáticas que hay. Uno es el crecimiento prostático benigno, solamente benigno. Toda la próstata crece hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados. Es un crecimiento holístico, ¿no? Hay otro que es lo mismo, pero en lugar de ser benigno, este ya es maligno. Hay otro que solamente crece una parte, que es el nódulo, ¿no? Y bueno, una cuarta que es la enfermedad prostática, es una prostatitis crónica. Estas cuatro enfermedades son básicamente el 95% de todas las enfermedades de la próstata. Y es bueno reconocer lo siguiente: aquí tienes o síntomas obstructivos o síntomas irritativos. Eso es lo que tú tienes que acordarte, ¿no? O hay síntomas, obstructivos o irritativos. ¿Cuáles son los obstructivos? El humano, el hombre, va a orinar y ya está en posición, va al baño, se baja la bragueta, se pone en disposición de preparen, apunten fuego y no sale la orina. Comienza a mirar el techo y no sale la orina. Entonces quedan estos 3 o 4 segundos de espera, no es normal. Si tú no orinas al toque inmediatamente es porque es un cuadro como obstructivo. Perfecto. Entonces tú tienes que pensar que hay algo que está obstruyendo la salida de la orina. ¿Qué será? ¿Será un nódulo?
puede ser. ¿Será un cáncer? Puede ser. ¿Será de repente una hipertrofia prostática benigna, que es lo más común? Puede ser. Ok. La otra, ¿qué pasa cuando el hombre va, orina, ya orinó, y ya se está por ir, y en eso lo llama un chorrito de yapa, queda ahí? Ese es otro síntoma obstructivo. ¿Qué más? El paciente va y va a orinar, y tiene que pujar, tiene que hacer fuerza para que la orina salga. Ese es otro síndrome obstructivo. ¿Qué más? El chorro debería ser en una, principio a fin, pero el hombre tiene que estar un chorrito, otro chorrito, otro síntoma obstructivo. Entonces, cuando cualquier ser humano siente, experimenta estas molestias de que el chorro no sale en una y con fuerza, cuidado. Otro es, de joven orinabas como un bombero, orgulloso lanzabas, ¿no?, la orina a 2 metros de distancia, ¿no? Te matabas de risa con tus amigos a ver quién orina más lejos. Con el paso del tiempo, termina de orinar y la punta de tus zapatos todo mojado. ¿Qué pasó con el chorro? ¿Qué pasó con la fuerza? No hay. ¿Qué cosa es eso? Un síntoma obstructivo. Entonces, paren las antenas, que les voy a dar un consejo a Lima y a todo el Perú que nos escucha. ¿Cuál es ese consejo? Si tú quieres saber cómo está tu próstata, con 20 centavos vas a tener el diagnóstico. ¿Cómo así? Te buscas un vasito de plástico, eso que venden gelatina, mazamorra en los estadios, ese vasito tiene una capacidad de 100 centímetros cúbicos. Entonces, si tienes reloj, cuentas el segundero, y si no tienes reloj, cuentas nomás de memoria, así, 1, 2, 3, 4, 5. En ese tiempo, tú tienes que haber llenado todo ese vaso. Si tú no tienes la capacidad de, contando 5 segundos, con reloj o sin reloj, si tú no llenas ese vaso de orina, hay algún tipo de obstrucción. Y entonces tú ponte a pensar, ¿qué me ha tocado en esta vida? ¿Nódulo, cáncer o hipertrofia? Entonces te vas a buscar al doctor Macé, ¿no? O te vas a buscar a tu urólogo porque algo está pasando. Son los síntomas obstructivos, algo está pasando y lo puedes saber con ese test que te cuesta 20 centavos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los síntomas irritativos? Ya, esa es otra cosa. Eso es que orinas a cada rato. Estás yendo en el tren eléctrico, estás yendo en el metropolitano, y en eso comienzas, bajan, en la esquina bajan, comienzas a golpear el carro. ¿Por qué? Porque te orinas, ¿no? Y tienes que buscar un arbolito como cualquier perrito por ahí asustadito, a orinar, ¿no? Porque la orina te gana. O a veces quieres orinar y tienes que ir corriendo, un baño, ¿dónde hay un baño, rápido un baño? Porque te orinas, no puedes contener la orina. O si no, vas a tu casa, abres el caño para afeitarte y al escuchar que cae el agua del caño, tú también te orinas, ¿no? Son síntomas irritativos. En la noche tienes que llevar tu almohada al water porque te orinas 7, 8 veces, orina. O sea, al día siguiente estás destrozado porque no has orinado. ¿Qué son estos? Son síntomas irritativos. Entonces, ¿ahí qué tienes? Tienes una prostatitis. Entonces, ahí tienes que hacer tu examen, muchas veces tu antibiograma, ¿no? Para ver qué bacteria es. Generalmente es una Escherichia coli, ¿no? Entonces, tienes que tomar un mes de tratamiento. Un mes, si no te tomas tus pastillas un mes, que por lo generalmente es una quinolona, una levofloxacina, una ciprofloxacina, no te vas a curar. Entonces, guerra avisada no mata gente. Y por si acaso, pídele a tu médico que te haga el tacto rectal. No tengas miedo de que se te va a desviar tu masculinidad, como dice, ¿cómo? A los hombres, a la vejez viruela. No. El tacto rectal vale y valdrá siempre porque el médico apenas hace el tacto rectal, se va a dar cuenta si tu próstata es suavecita como un melocotoncito, o de repente tiene más chinchones que una guanábana o que una piña. Eso está mal. La próstata tiene que bailar, se mueve a la derecha e izquierda, porque si la próstata no se mueva es porque el cáncer se está infiltrando y es fija como una tachuela,
No permitas eso. Lo otro es, ¿duele o no duele? Y lo otro ¿es homogénea o es más grande a la derecha y más chica a la izquierda? Eso no puede ser. La próstata tiene que ser parejita, no se tiene que mover. Y otra cosa, la dureza. Si tu próstata es suavecita como tu cachete, pasaste de año. Si tu próstata es dura como tu diente, al INEN de frente, a neoplásicas. Entonces, exígele a tu médico: doctor, el doctor Macé me ha dicho que me haga usted mi tacto rectal. No importa que después quiera poner una peluquería, mi vida estaba primero. Entonces, esos son los consejos médicos que de ahora en adelante este programa Enfoque 360 con Armando Macé tú vas a recibir. ¿Ok? Bien, vamos a saludar a Carlos Cabello Rodríguez, una persona que ama mucho la lectura, en 360 grados, y él nos va a acompañar también con su participación valiosa e importante en este horario. Carlos, ¿cómo estás? Hola Armando, muy buenos días para todos, es un gusto estar con ustedes y nada, aquí para acompañarlos y dar mi humilde opinión en los casos que sean necesarios. Bienvenido también Virgilio. Ok, bueno, vamos entonces a anunciar que más adelante vamos a presentarle una canción, porque ustedes saben que durante muchos años de mi vida yo he sido cantante profesional, he tenido la suerte de grabar muchos discos, de escribir canciones para prácticamente todos los artistas, he escrito canciones para el Grupo 5, Hermanos de Pen, Corazón Serrano, Agua Marina, Cartagena, Rosy Guar, para quien no he tenido la oportunidad de colaborar, y también he sido presidente de ABDAI durante muchos años. A mucha honra soy músico peruano, y por eso es que siempre me van a ver en este espacio también levantando la bandera de la música, entrevistando a algún cantante o mencionando algo del arte musical siempre. Y por eso es que ahora más adelante vamos a presentar una canción que es un mensaje porque los peruanos tenemos que estar unidos, ¿no? El hecho de pensar diferente no nos debe hacer jamás enemigos, nunca enemigos. Yo, por ejemplo, soy recontra archialiancista y mi mujer es de la U, ¿no? Y la quiero, pues, a mi mujer. Mi hijo, que es mi hijo y mi hija, mi hijo, que es algo que más amo en mi vida, Jean-Pierre, me ha salido de la U. ¿Qué voy a hacer? O sea, lo adoro a mi hijo, a mi hija también. Así que, pero el mensaje no solamente es el plano deportivo. El Perú es una nación que tiene todas las razas, todas las lenguas, todas las costumbres, todos los credos. Somos una nación. ¿Y saben cómo se da cuenta de eso? Cuando Perú, a pesar que está hasta el 100 en fútbol, pero tú ves que los estadios, como la gente, como el peruano gringo, cholo, negro, sambo, japonés, peruano, va y llora cada vez que Perú mete un gol y se aferra a un empate, a ver que si, aunque sea en mesa, gana. Este es un sentimiento nacional que caracteriza al Perú y diferencia de muchos países del mundo. Así que ahora les voy a traer más adelante esta canción, que es una reflexión que hacen todos los artistas de ABDAI en pro de la unión del Perú. Ahora sí vamos con nuestro plato de fondo. Vamos a conversar con el ingeniero Virgilio Acuña Peralta. Él es ingeniero y él es el creador de una corriente política que apunta como una solución a nuestro país el tema del federalismo. Ese es un tema que muchas veces asusta a la gente y es bueno que estos temas se aclaren. Así que vamos a presentarlo con nosotros al ingeniero Virgilio Acuña y vamos a tocar el tema de federalismo, porque es la propuesta que su partido plantea, además de otras por supuesto, pero esa es la bandera de su partido político Perú Federal, que es Perú, el Partido Democrático Federal, es el nombre inscrito, Partido Democrático Federal, y abreviadamente Perú Federal. Mi querido Virgilio, bienvenido a Enfoque 360. Muchas gracias, Armando, por esta felicitación, por esta invitación.
Carlos, muchas gracias. Primero felicitarte por el tema médico y el tratamiento que le das a este tema que nos da a los hombres mayores. Yo, como saben, yo tengo más de 74 años, entonces estoy cerca a llegar a todo el proceso que tú has hablado, pero es importante desde el punto de vista preventivo y ojalá en el Perú hay una política permanente de prevención de la salud. En los niños, en los adolescentes, en los mayores, en la gente grande, porque el gran problema de nuestro país es la salud y desgraciadamente el sistema que tenemos no sabe atender el tema de la salud. Por eso, mis sinceras felicitaciones. Por otro lado, gracias también por la presentación del proyecto federal. Y bien dicho, nosotros impulsamos un proyecto federal, no un partido político, porque normalmente en el Perú se construyen partidos políticos, se hacen partidos políticos porque los fundadores aspiran a ser presidentes, gobernadores, alcaldes y no tienen otra visión más que solo llegar a ser gobernante. Y en nuestro caso, te digo nuestro caso porque tú eres parte también de este proyecto, Armando, como otros compatriotas del interior del país. En Cajamarca tenemos a Lucho Guerrero, tenemos en Arequipa, en Cusco, tenemos diferentes líderes regionales que apuntan a promover un proyecto. Ojalá entonces diferenciar. Nuestro proyecto aspira a un cambio radical en nuestra patria y que es diferente a un partido político. Ahora, hemos convertido un partido político porque el partido es el instrumento para llegar a gobernar. Si uno no está dentro del sistema, si uno no está dentro del aparato estatal, nunca va a cambiar el país. Y ahí va la segunda parte. Quería felicitarte el término la unidad nacional. Es fundamental que los peruanos, como una gran nación, con una gran tradición y con una gran historia de nuestra nación, podemos mantener nuestra unidad. Pero esa unidad y esa paz y ese entendimiento no llega porque hay mucha injusticia social. Si no fuera la injusticia social, el país fuera unido, alegre y feliz, pero desgraciadamente, por falta de justicia social, es que tenemos los grandes problemas sociales. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya para adentrarnos en el tema, el federalismo como una opción, y que eso lo va a desarrollar nuestro invitado, el ingeniero Virgilio Acuña Peralta. Vamos a un corte y volvemos. Vital FM 91.1. En un mundo lleno de oportunidades, los emprendedores buscan algo más. Ruta de éxito. Una hora de propuestas innovadoras que te harán crecer como profesional. Ruta de éxito. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por los 91.1 de Vital FM. Y también por nuestra plataforma multimedia. Ya estamos en línea. Búscanos como vitalfm.pe y no te pierdas ni un minuto de nuestra programación. Somos Vital FM 91.1. ¡Ay, qué lindo! Estamos ahora en esta esquina. Claro que sí, Marco. Esquina Perú. Así es, mi querido Yuli, con lo mejor de la música afroperuana. Autores emergentes y fusión. Vamos de lunes a viernes. De 2 a 3 de la tarde. Ya lo saben, Vital Inspiración. Esto es Esquina Perú. Gracias a Dai. Esquina Perú. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Vital Inspiración. El ritmo nace en mi sangre. Antes que acabe el día, Franco Giuliano y Bruno Lindblad te presentan una selección exclusiva de canciones y las primicias del rock y pop nacional con Los que tienes que escuchar. De lunes a viernes a las 11 de la noche por Vital FM 91.1 y en cadena con Radio Inspiración. Vital FM 91.1. Buenos días nuevamente, les saluda Carlos Cabello, gracias por estar
presentes con nosotros a través de la 91.1. Aquí estamos con el ingeniero Virgilio y vamos a tocar el tema que para todos, para todo el común de la gente, seguramente no lo llega a entender en su totalidad, que es el federalismo, cuáles son sus implicancias y un poco de la historia de cómo es que ese pensamiento se implementa a lo largo de las civilizaciones en la historia de la humanidad, ¿no? Como sociedad. Ingeniero. Bueno, sí, efectivamente, en el mundo somos cerca de 200 países, de los cuales más o menos 70 tienen una administración federal. Y para poder explicar bien, los países tienen solo dos sistemas de gobierno. Un sistema que es centralista, donde todo se decide de la capital de la República, se decide el centro del poder, como es en el caso del Perú, que todo se decide en Lima, y otros sistemas, el federalismo, donde el poder se comparte entre el poder central y las regiones o las naciones federales. Por ejemplo, países federales tenemos en este momento un ejemplo importantísimo, es Argentina. El presidente Milei acaba de declarar y acaba de desafiar a toda la provincia de Argentina que compitan por atraer inversiones extranjeras. Qué interesante fuera si acá en el Perú tuviéramos un país federal y que nosotros podamos motivar a las regiones que compitan por las inversiones privadas. Fuera extraordinario. Milei acaba de declarar que todas las regiones argentinas pueden competir por las inversiones de tal manera que haya un desarrollo uniforme en el país. Entonces, el proyecto federalista es un proyecto que permite compartir el poder. El gobierno central se queda con una parte del poder y las regiones con otra parte del poder. Ahora, las regiones toman el poder según su propia característica. Por ejemplo, la educación o la agricultura, que es más simple. En Puno es diferente a la agricultura de Piura, es diferente a la agricultura de Ica, la agricultura de Huancavelica es diferente a la de Tumbes. Entonces, la idea de un país federal es que se comparte el poder, que una parte se quede en el gobierno central y que la otra parte, fundamentalmente, las decisiones que los gobernantes tienen más cerca de la población, la agricultura, la seguridad, la salud, la educación, debe cada región con su propia característica. Y tenemos, como digo, he mencionado algunos ejemplos de países federales, pero afortunadamente los países federales son los que más desarrollo tienen en el mundo. Sí, exacto. Y haciendo una analogía con el país, los gobiernos regionales serían una especie de federación rudimentaria o un intento de inicio de descentralización. En todo caso, un gobierno federal con respecto a un gobierno regional, ¿cuáles serían sus grandes diferencias o por qué es que se podría desarrollar mejor un concepto federal? Claro, en el país siempre ha habido intentos de trasladar poder a las regiones. Lo más lógico, lo que tú dices, Carlos, las políticas, la propuesta de regionalizar y la propuesta de descentralizar. Pero esas propuestas han quedado simplemente en temas, digamos, administrativos o legales y no han ido a la práctica. No hay en la práctica real, nunca ha habido un proceso de regionalización, tampoco de descentralización. Y lo digo esto porque si bien el gobierno central transfiere decisiones, competencias o dinero a las regiones, pero siempre en última instancia para decidir tienen que pedir permiso a Lima. Por ejemplo, un ejemplo muy simple que es el IPD, que el IPD nada tiene que ver con dinero. No puede ser que hay corrupción, que hay mala administración, que no hay capacidades. El IPD tiene su oficina acá en el Estadio Nacional. Y hay 4 o 5 funcionarios que administran las canchas deportivas, los estadios, todo lo que es deporte de todo el Perú. Yo estuve en Moquegua hace 2 meses y Moquegua los ciudadanos dicen: don Virgilio, usted que está cerca de Lima, queremos que el IPD nos autorice para usar las canchas deportivas de Moquegua. Ese es un ejemplo claro que el centralismo es un gran problema que tenemos en el Perú. O sea, digo, ¿por qué razón el jefe del IPD de Lima tiene que autorizar el uso de la cancha deportiva de Moquegua? Y seguramente pasa en Cuco. Fíjese, mi amigo Armando conoce Chiclayo, todos los amigos en Chiclayo. En Chiclayo, para los Juegos Olímpicos, no sé si fueron Panamericanos, hace 10 años hubo dinero para hacer el estadio, remodelar el estadio Elías Aguirre. Hubo presupuesto, hubo la decisión por la regionalización,
pero finalmente no se hizo el estadio porque la decisión de construirlo tenía el IPD. Entonces, señores, la regionalización y la descentralización ha fracasado porque trasladan competencias, pero no trasladan la capacidad para decidir. Y en nuestro caso, lo que queremos es romper todo ese monopolio de las decisiones, porque en la práctica las decisiones están monopolizadas en Lima, en educación, en salud, en transporte, agricultura, IPD, todo en Lima. Por más que me dijo un alcalde, don Virgilio, nos transfieren 1.000 soles, pero para gastar un sol hay que pedir permiso a Lima. Entonces el federalismo es romper este cordón umbilical que tenemos con Lima y trasladar capacidad para que decidan las regiones. Una acotación, Virgilio, y también para que las personas que nos escuchan puedan recordar lo que vamos a decir. Históricamente tenemos que todos conocemos, recordamos a los 4 suyos, ¿no? del Imperio Incaico. Era una organización descentralizada, pero todo eso cambió cuando nos convertimos en colonia de España, y obviamente la finalidad de España como corona era recaudar impuestos, y lo más fácil era lograr un solo punto. Se establecieron en Lima, y Lima se convirtió, por esa imposición de la corona española, para que en Lima sea el centro de recaudación de impuestos de toda la zona que tenía España como colonia en América Latina. Y bueno, cuando viene la independencia en 1821, ya ese modelo no fue cambiado. Las 9 intendencias que tenía en ese momento el virreinato pasaron a ser regiones del Perú, y adoptamos ese modelo, y entonces iniciamos como República Peruana con ese esquema centralista. Ha pasado 200 años, un poco más, y seguimos con ese modelo. La pregunta es, si el Perú quisiera adoptar un modelo federalista, seguramente van a haber se va a necesitar mucho tiempo, porque los países como Estados Unidos prácticamente nacieron federales prácticamente, entonces también Suiza, que es el federalismo más clásico, más ortodoxo, es los suizos. La pregunta, hacer un país con un modelo federalismo, sin lugar a dudas va a llevar mucho tiempo. ¿Cómo enfocas tú esa realidad de esa herencia, ese legado que hemos tenido ya de un país centralista, y que ahora se empeora con, además de ser centralistas, somos concentrados? O sea, Lima tiene 100 kilómetros cuadrados y aquí se decide más del 60% del PBI, contra el 1.279.000 kilómetros cuadrados que tiene todo el país. ¿Cuál es tu opinión? Claro, Armando, tú has hecho un recorrido desde la época del incanato, la colonia y la república, y llegamos a la conclusión de que en la república el proceso de gobierno, o sea, el gobierno se ha concentrado más en Lima y en los ministerios que forma, que en la práctica reemplaza lo que fue la colonia. En la colonia todas las decisiones se tomaban en España y toda la riqueza iba a España. En llamas o lo que quiera, pero la riqueza iba a España y las decisiones lo tomaban en España. Ahora en la República todas las decisiones y toda la riqueza se traslada a Lima, y esa es la razón fundamental porque no existe la paz en el Perú. Cuando nuestros compatriotas de Puno se levantan y protestan y reclaman, cuando la gente de Huancavelica, de Ayacucho, Purima se levantan y protestan por sus derechos, es justamente porque la decisión está en Lima, y ahí se generan los problemas de falta de paz y armonía en nuestra patria. La solución es el federalismo, y con una aclaración para que nuestros compatriotas no nos vayan, o la competencia, lo que se oponen, no nos vayan a tildar de separatistas. La gran aclaración que hay que hacer, que cuando proponemos compartir el poder, que no es de un día para otro. O sea, la pregunta que tú has hecho, ¿qué tiempo demoramos? Este no es un proceso de un día para otro, tiene que demorar años. Yo recuerdo siempre, todos recordaremos la gesta de Tupac Amaru.
En la época de la colonia, Túpac Amaru se levantó porque quería la independencia de nuestra patria. Y de 1785 al 1821, como 40 años, se generó toda la etapa de los precursores, los próceres de la independencia, hasta que finalmente logramos la independencia, y en el mismo momento estamos. Tenemos que levantar a toda la sociedad para que en un momento cada región tenga plena autonomía. Bien, queridos amigos, estamos aquí en Efunque 360 con Armando Macé, quien es un humilde servidor. Vamos a ir un pequeño corte y volvemos con nuestro invitado, el ingeniero Virgilio Acuña Peralta. Volvemos. Vital FM 91.1. En un mundo lleno de oportunidades, los emprendedores buscan algo más. Ruta de éxito. Una hora de propuestas innovadoras que te harán crecer como profesional. Ruta de éxito. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por los 91.1 de Vital FM. Y también por nuestra plataforma multimedia. Coqui Bonilla y Lucho Galarza están en Vital con lo mejor de todo. 100% rock y pop nacional. Escúchalos de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Vital FM 91.1 y en cadena con Radio Inspiración. Antes que acabe el día, Franco Giuliano y Bruno Lindblom te presentan una selección exclusiva de canciones y las primicias del rock y pop nacional con Los que tienes que escuchar. De lunes a viernes a las 11 de la noche por Vital FM 91.1 y en cadena con Radio Inspiración. Síguenos en Facebook, Instagram y en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como Vital FM 91.1. Vital FM 91.1. Nuevamente, les saluda Carlos Cabello, conversando con el ingeniero Virgilio sobre federalismo. Ingeniero, la gesta de Túpac Amaru fue una gesta precursora para independizarnos, lograr lo que el continente americano deseaba. Eso, cuéntenos un poco con respecto a su visión de empezar las semillas del federalismo en el Perú. Claro. Nosotros, y digo nosotros porque yo no soy solo, somos una gran legión de compatriotas, sobre todo de líderes regionales y algunos líderes también de partidos políticos, personalidades como Armando Macé, académicos y intelectuales, grandes personalidades de diferentes áreas que estamos impulsando el proyecto federal y nuestra realización debiera ser dejar plantado en todo el Perú la semilla federalista. Yo creo que el terreno está listo, el terreno está preparado, no hay mejor momento, no hay mejor terreno que el que tenemos actualmente para plantar la semilla federalista, porque en todo el Perú el descontento es inmenso. Si las encuestadoras dijeran o preguntaran, ¿quieres continuar con centralismo o darle poder a las regiones? Seguramente que las regiones ganarían con un 100%. Entonces nuestra responsabilidad, que aunque demoremos, porque es un proceso largo, nuestra responsabilidad es plantar toda esta idea federalista y sin tener ningún temor. Fíjese, ahora que hemos hablado de la época de Túpac Amaru, en Francia van por la fundación de la Quinta República.
O sea, no hay que tener temor en refundar nuestra república y pasar de una república centralista a una república federalista. Reitero, en Francia tienen cinco procesos. En mismo México han pasado por grandes transformaciones sociales. Así que en los compatriotas que nos escuchan no hay que tener ningún temor en sumarnos a esta revolución social. No queremos hacer una revolución con armas, ni con fusilamientos, ni con pena de muerte. Queremos hacer una revolución social. Por eso es importante la presencia del arte. Armando, como un gran representante del arte, tenemos que sumar a todo un proceso cultural, porque quizá nuestra primera etapa es ganar la batalla cultural, que en todo el Perú sepan que el centralismo es malo, que todo el Perú sepan que no podemos seguir dependiendo de Lima y que debemos ir construyendo un proceso en el cual las regiones y los pueblos. Yo he puesto un video el otro día, por ejemplo, Fujimori, separando las cosas negativas, Fujimori hizo una gran gesta cuando creó los núcleos ejecutores. La población se organizaba, cada pueblo por pueblo se organizaba, y con esa organización podían ejecutar carreteras, servicio de agua, de luz, desagüe. Ahora, para hacer una pequeña carretera hay que depender de Lima. Ahora, para hacer la reparación de un colegio hay que depender de Lima. Y ese es el proyecto, si se quiere, más simple del federalismo. Tenemos que cortar la dependencia de Lima y darle poder a la población organizada. La población organizada, Armando como médico debe saber, la población cuando se organiza, aunque sea con hierbas medicinales, pero atienden a su pueblo. Las plantas medicinales son muy importantes porque la población organizada de esa manera cuida a su familia. Este es un tema muy importante, ya te invitaremos para una segunda vez, porque con la tremenda biodiversidad que tiene el Perú, todas las plantas que no se han investigado, plantas que ni se conocen, el Perú, con esa herencia, esa bendición que tiene la tremenda biodiversidad, si aquí existiese un laboratorio de investigación, Perú sería una potencia en medicina y eso estamos perdiendo. Eso lo vamos a desarrollar, desde ya te comprometo, Virgilio, para hablar sobre ese tema, ya que tú lo has invocado, te voy a comprometer en cuanto tu agenda te lo permita, pero que yo quisiera, empecé tocando el federalismo desde una porción histórica, y quiero continuar con eso rápidamente, para compartir estos recuerdos con todos ustedes. Cuando viene la Primera y la Segunda Guerra Mundial, obviamente Estados Unidos, Europa, tuvo que cambiar sus fábricas, ¿no?, para hacer armamentos. Entonces no había ya, la industria se paralizó, y entonces eso hizo que en el caso de Perú, en Lima, pues se desarrolle la industria tremendamente, y todo fue en Lima porque teníamos un único puerto, el Callao, Lima, y entonces aquí se desarrollaron todas las industrias, y obviamente se vino todo el Perú, del norte, del centro, del sur, de la selva, todos a Lima a trabajar porque era la única oferta de trabajo. Y entonces eso hizo que hoy en día, nuevamente repito, el Perú tiene 1.279.000 kilómetros cuadrados, tremendo país, ¿ok? Y Lima tiene solamente 100 kilómetros cuadrados, miren la diferencia. Pero en todo este pequeño territorio peruano se ha levantado pues una industria que ha captado a la gente, y por eso que tenemos gente en todos los cerros, por eso tenemos problemas de agua, de luz, de desagüe, por una tremenda concentración. Esa concentración hizo que Lima crezca, y obviamente aquí hoy en día el 70% de todos los impuestos del Perú se recaudan en Lima. Y eso sumado con la tremenda informalidad, hace que el Perú sea un estado pequeño en cuanto a la recaudación de impuestos. Sin impuestos no puedes hacer mucho. Perú en Sudamérica es uno de los países que está a la cola en cuanto a la recaudación de impuestos, y justamente si es que se daría la oportunidad al Perú profundo de crecer, entonces mejoraríamos en todo, porque incluso hasta mejorarían los impuestos, y estos impuestos generarían un círculo virtuoso para que se pueda invertir en el Perú profundo, y así luchar también indirectamente contra la centralización. Todo eso, ¿qué opinas con este pequeño resumen que es mi enfoque, Virgilio? Claro, hay dos conceptos importantes. Tú has hablado de la extensión territorial, que es 1.285.000. Nuestro país ocupa el lugar número 19 de los 200
el lugar número 19 en extensión territorial. 19.200, es un privilegio ser un país tan grande y tan diverso, y tú que has tratado algunas veces atravesado por una cordillera que está lleno de minerales. Solo como referencia, por ejemplo, Loreto es más grande que el Ecuador, y uno se pregunta si Loreto es más grande que el Ecuador y que además tiene la misma naturaleza, tiene petróleo, tiene bosque, tiene ríos, ¿por qué en Loreto tiene solo una carretera de 120 kilómetros y el Ecuador está lleno de carreteras? Estoy solo comparando las extensiones territoriales. Ucayali tiene 102.000 kilómetros cuadrados y Corea del Sur tiene 100.000 kilómetros cuadrados. Madre de Dios, que es un inmenso territorio tan rico, es más grande que Panamá. Entonces, tan grande nuestra patria que cada región podría ser un pequeño país. Arequipa, Cusco, Cajamarca, Ancash son más grandes que Suiza. Y Suiza es un país ejemplar en el mundo, porque siendo el país más pequeño y más fácil de administrar. Ahora, ese es respecto a la extensión, respecto a los tributos. Has hablado también de toda la tributación, todo lo que trabajan desde Iquitos, Satán, Tumbe, Moquegua, todo va a Lima, al Ministerio de Economía. Y ese centralismo lo primero que hace es perderse el dinero porque los funcionarios roban la plata, se roban todo el dinero, o sea, todo el trabajo diario de los pobladores, de los 33 millones de peruanos, viene a economía. Lo primero que hace es robarse esa plata. Entonces, coincido con esa idea de que tenemos que, no de un día para otro, pero en el futuro, también descentralizarse la tributación y el uso de los recursos. O sea, todo lo que se tributa, ojalá fuera al revés, porque ahora de toda la tributación viene el IMA y de ahí devuelven solo el 30% a las regiones. Ojalá fuera al revés, que algún día toda la productividad económica del país se traslade solo un porcentaje a Lima y que el gran porcentaje se pueda quedar en cada región. Bien, estamos conversando con el ingeniero Virgilio Acuña Peralta sobre un tema, una opción, una propuesta que en este caso el Partido Democrático Federal, que ha sido fundado por el ingeniero Virgilio, es una propuesta, debe conversarse, debe conocerse. Es muy importante recalcar que el federalismo no implica una independencia de las regiones conformantes del país, se está aclarando eso, se está aclarando también que este es un proceso largo, sostenible, y en eso va a ser muy importante la sostenibilidad, porque en nuestro país se malacostumbra, Virgilio, de que lo que hace un gobernante, sea bueno o sea malo, viene el próximo y como Atila, tumba todo, ¿no? Trae a su gente, vota a sus expertos, empezar de nuevo. Si hay algo que tiene el Perú de bueno es que el BCR, felizmente, gracias a Dios, no se toca, pero después todas las políticas que hay, no hay una hoja de ruta firme, una conciencia real de qué es lo que necesita el Perú, y más allá de que quien lo haya inventado es, si le sirve al Perú, proseguir con eso. Eso te lo menciono, Virgilio, de cara a que si en algún día, Dios quiera, el federalismo sería una opción ajustada a la realidad peruana, va a necesitar pues que los políticos entiendan que las ideas que son positivas se mantengan, que sean sostenibles, porque ese es un requisito importantísimo para que el federalismo algún día pueda implantarse en el Perú. Claro, lo primero que hay que mantener es una visión de largo plazo, y ese es el gran problema de nuestro país, que nunca ha habido un sistema político o gobernantes que tengan una visión coincidente. Hay muchísimos ejemplos de lo que tú dices. Viene un presidente y para el otro. La línea 1, el tren eléctrico, lo inició García y vino Fujimori y lo paró como 10 años. O sea, toda la vida hemos estado gobernados por gente que no tiene una visión. En el caso del federalismo es una sola mirada. Vamos a trabajar para que todos le demos poder a las regiones de tal manera que cortemos este peso que tiene Lima, porque en la práctica el mayor beneficiado debe ser Lima. Porque ahora por el centralismo
se concentra la población, se concentra el trabajo, no se puede caminar, no hay aire limpio, no hay agua, no hay desagüe, no hay absolutamente nada. El mayor beneficiado de la descentralización, en este caso de la federalización, debe ser Lima. Y cuando hagamos un país federal, cada región tendrá su propia visión. Imagínate a Arequipa construyendo su propia visión para los próximos 200 o 300 años, porque cuando uno organiza un país, no puede organizar un país de un gobierno a otro. Un país puede durar 200, 300, 500, 1000 años. Imagínate Arequipa construyendo su propio futuro, su propia visión. Al Cusco, que tiene tanta riqueza y que es más grande que Suiza, construyendo una visión de los próximos 200 o 300 años. La verdad que estamos en un desafío extraordinario y por eso creo que es importante la participación de la juventud. Tenemos que invitar a la juventud universitaria, a los estudiantes del colegio, a los jóvenes que tienen 18 o 20 años, a sumarse a ese proyecto, porque lo reitero, no es un proyecto que beneficia a mí, ni a Armando, ni a Juan, ni a Carlos, es un proyecto que va a beneficiar a Perú. Nunca ha habido un pensamiento de tan largo plazo como es un proyecto federalista, porque de esa manera resolveremos fundamentalmente los problemas de falta de competencias, porque una de las críticas que nos hace es que en las regiones no hay competencias. No hay competencia porque se centraliza pues en Lima. ¿Qué pasaría si Arequipa, Cusco, Trujillo, Cajamarca tuvieran 10 o 20 universidades, tuvieran su propio aeropuerto? Fíjese la falta de visión de los gobernantes actuales. Hemos construido el nuevo aeropuerto. Claro que como peruanos debemos sentirnos orgullosos. ¿Qué país, Carlos? ¿Qué país inaugura un gran aeropuerto, inaugura un puerto, el Chancay? Solo el Perú. Pero no es porque los gobernantes lo han hecho, es porque las circunstancias, el tremendo poder económico, de energía del pueblo lo ha logrado. Ningún país del mundo inaugura en un año un gran puerto y un gran aeropuerto. Pero ¿qué pasa? Han construido un nuevo aeropuerto, pero el aeropuerto viejo lo van a cortar y lo van a convertir en centro comercial. Imagínense la torpeza de estos funcionarios, que vaya a destruir un aeropuerto viejo, lo va a vender como chatarra para que haya en centro comercial. Y ese es el gran problema del Perú, que siempre hemos sido gobernados por las peores personas. Hay que trabajar para que en el futuro podamos ser gobernados por los mejores hombres y no por los peores. ¿Dónde se le ocurre que vas a destruir un aeropuerto que tantos años nos ha costado? Pero eso es lo que van a hacer con nuestro propio aeropuerto. No te preocupes, yo voy a hablar con Eduardo Arana para que no cometan esa burrada, no te preocupes. Pero esa es la palabra, una burrada total. ¿En qué país del mundo voy a hablar con Raúl Pérez Reyes para que no hagan esa burrada? ¿En qué país del mundo vas a destruir un aeropuerto? Es una cosa de torpes, ¿no? Bien, vamos a un pequeño corte y volvemos en la parte final de esta entrevista. Vital FM 91.1. Vital se renueva. Ahora más música, más información y más deporte. Síguenos en los 91.1 y también en nuestra página web. Ingresa Audio en Vivo. Somos Vital FM. Estamos en el mejor momento. En un mundo lleno de oportunidades, los emprendedores buscan algo más. Ruta de éxito. Una hora de propuestas innovadoras que te harán crecer como profesional. Ruta de éxito. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por los 91.1 de Vital FM. Y también por nuestra plataforma multimedia. Ya estamos en línea. Búscanos como vitalfm.pe y no te pierdas ni un minuto de nuestra programación. Somos Vital FM 91.1. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Síguenos en Facebook, Instagram y en todas las plataformas de las redes sociales.
Búscanos como Vital FM 91.1. Vital FM 91.1. Buenos días nuevamente, aquí en 91.1 con el ingeniero Virgilio. Quería hacerle una pregunta. Coincido, y creo que la mayoría del país coincidirá que los gobiernos regionales, pero los gobiernos centralizados, el gobierno central tal cual el modelo existe, no ha dado los mejores resultados, todo se concentra en la capital, poca gente toma decisiones, y una opción importante era o las regiones o su visión de tener un gobierno federal. Pero yo le pregunto qué sería necesario para cambiar que los recursos que se le designen a un gobierno basado en un concepto federal sean usados con mejor sabiduría que lo que está pasando el día de hoy con los gobiernos regionales. Sí, ese es un tema muy interesante porque existe la duda, y no solo la duda, es una realidad que muchos gobernantes regionales o alcaldes terminan presos por el mal uso del dinero. Y ¿qué herramientas, qué instrumentos utilizar para que esto funcione bien? Yo creo que hay dos conceptos fundamentales. Primero, la organización social, la organización de la población, como en la inseguridad. Si tú organizas a tu población correctamente, no tiene por qué haber delincuentes, si la población está organizada. Y en el tema del gobierno, tiene que ser la tecnología. La tecnología, porque si en tu teléfono celular, en tu teléfono inteligente, está toda la información del gobierno regional de Arequipa, de Piura, de Trujillo, toda la población debe saber lo que existe. Fíjate, en Corea el gobierno regala un celular inteligente a cada persona. Mira, acá está toda la información de carretera, de puente, de colegios, de hospitales, y esa población es la encargada de supervisar a su gobernante. Entonces hay que aplicar dos conceptos. Primero, la organización de la sociedad, y segundo, la tecnología. Actualmente existen los gobiernos digitales. Por último, yo como gobernante desde Lima puedo mirar todo lo que está pasando en todo el país, para eso el teléfono. Fíjese, y esta es una reflexión importante, Carlos. El mundo ha pasado de la agricultura, la caza, la recolección, a la industrialización, y de la industrialización ha pasado a la creatividad y la tecnología. Ya no estamos con los feudales de la tierra, ni los feudales de la minería, ni los feudales de las grandes inversiones. Ahora estamos con los feudales de la inteligencia. El Twitter, el Facebook, el TikTok, esas grandes corporaciones son producto del desarrollo intelectual, ya no es producto de la industrialización. Entonces, en un país o con un gobernante de una visión de largo plazo, en el Perú debemos de eliminar la etapa de la industrialización, porque hay políticos que todavía hay que industrializar el cobre. Esos son temas del pasado. Lo que hay que pasar es la creatividad intelectual, a la creatividad tecnológica, porque es la tecnología la que mueve el mundo, es la creatividad la que mueve. Ya no que voy a hacer clavos ni hacer autos, esas cosas ya son del pasado. En nuestro país tenemos que, claro, algunos no creerán, pero debemos de eliminar la etapa de la industrialización y pasar directamente a la etapa de la creatividad, el talento y la ingeniería, que es la etapa que mueve el mundo ahora. Los grandes feudales no son los feudales de la época de los reinados. Los feudales actualmente son los creativos de grandes plataformas tecnológicas. Bien, queridos amigos, el tiempo nos ha ganado. Queremos agradecer al ingeniero Virgilio Acuña Peralta y a mi partner en la conducción, el ingeniero Carlos Cabello Rodríguez. Este ha sido nuestro primer programa, Enfoque 360 con Armando Macé, donde ustedes a esta hora, todos los días, de lunes a viernes, podrán escuchar siempre consejos médicos, algo de música y comentarios de actualidad. Hoy día hemos hablado sobre la propuesta del federalismo, una modalidad de conducir un país que hoy día ha explicado el ingeniero Virgilio. Virgilio, tus palabras de despedida. Termino con mis palabras iniciales. Muchas gracias, Armando, por esta invitación. Muchas gracias, Carlos, por compartir estos pensamientos, y el encargo a toda la población, fundamentalmente a los jóvenes, que nos ayuden a plantar esta semilla del federalismo. Muchas gracias,
Hermano, y muchas gracias, Carlos. Ok, Carlos, tu palabra de despedida. Bueno, agradecer esta oportunidad de poder compartir algunas ideas con ustedes, los que nos escuchan. Agradecer a Virgilio, a Armando especialmente. Y nada, muy buenos días para todos. Bueno, bien, queridos amigos, los dejamos con esta canción que hemos creado en Updike, que es un mensaje a todo el país. El Perú necesita unión sobre todo, ¿no? Un peruano nunca debe ser tu enemigo. Puedes pensar diferente, pero no tu enemigo. Atención a la letra, ¿no? Y van a reconocer las principales voces de todo el país en esta canción. Porque yo quiero un país, es la canción. Huáscar y Atahualpa, Bolívar, San Martín, nunca concordaron y no hubo país. Esta es nuestra historia que hay que remontar para nuestros hijos que vienen detrás. ¿Por qué no estrechamos nuestras manos? ¿Por qué no podemos ser hermanos sin que tu enemigo sea otro peruano? Dame una propuesta positiva, encontremos juntos la salida. El tren del futuro pasa y esta es nuestra casa. Porque yo quiero un país inmenso y solidario. Hay que volar como el cóndor más alto, dejando abajo la inconsciencia. Porque yo quiero un país como el Tahuantinsuyo. Amazúa, Maqueya, Amayuya, ama nuestra tierra. Miguel Grau y Bolognesi, Ugarte y Melgar, Quiñones y Cahuile nos dieron dignidad. Cambiaría la historia que hay que remontar para nuestros hijos que vienen detrás. ¿Por qué no estrechamos nuestras manos? ¿Por qué no podemos ser hermanos sin que tu enemigo sea otro peruano? Dame una propuesta positiva, encontremos juntos la salida. El tren del futuro pasa y esta es nuestra casa. Porque yo quiero un país como el Tahuantinsuyo. Amazúa, Amaqueya, Amayuya, ama nuestra tierra. Porque yo quiero un país inmenso y solidario. Ya llega el bicentenario, hay que vivir unidos como hermano. Estás en Vital 91.1 FM.